Muy bienvenidos. Hoy estamos con uno de los economistas más respetados y lúcidos de toda América Latina. Me refiero a Roberto Frenkel, una referencia ineludible del pensamiento económico heterodoxo latinoamericano. Su trayectoria combina una profunda formación teórica con un conocimiento empírico excepcional de las crisis, de los ciclos, de los dilemas estructurales de la economía argentina, investigador principal del Centro de Estudio de Estado y Sociedad, CEDES, que acaba de cumplir 50 años, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha sido una voz central en el debate sobre inflación, tipo de cambio, empleo, desarrollo productivo. A lo largo de más de 5 décadas ha analizado los procesos inflacionarios, los planes de estabilización, las políticas de apertura financiera, defendiendo siempre la necesidad de un tipo de cambio real, competitivo y estable como condición para el crecimiento sostenido. Su obra, inscripta en la tradición neoestructuralista, dialoga con los debates de la CEPAL, con figuras como Prebisch, como el famoso péndulo de Diamant, como Fax-Silver, y aportando una visión propia sobre la restricción externa y la vulnerabilidad de la región en términos financieros. Es autor de numerosos trabajos académicos y no académicos de referencia en América Latina y en Europa. Ha sido consultor de organismos internacionales, asesor de políticas públicas de distintos gobiernos, y su pensamiento se caracteriza por una mirada crítica del monetarismo y por su insistencia en una macroeconomía orientada al desarrollo, a la inclusión y no solo a la estabilidad nominal. Después de medio siglo dedicado al estudio de la macroeconomía y el desarrollo, mantiene una mirada aguda sobre la política económica actual y los nuevos desafíos del orden global. Con él vamos a conversar sobre los desafíos de la política económica argentina y muy especialmente después del resultado de las elecciones del domingo pasado y toda la intervención de la ayuda del Tesoro norteamericano a lo largo del último mes. Roberto, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Escuchábamos a Malamud decir recientemente que los grandes procesos de desarrollo económico de los últimos 70 años vinieron siempre de la mano de Estados Unidos. La Europa de posguerra, tras el Plan Marshall, Japón, Corea del Sur, después de su guerra, que en líneas generales siempre ha sido Estados Unidos el que ha producido efectos de desarrollo, tomando determinados países como elemento de ayuda y de invitación al club del desarrollo. Me gustaría una comparación de esos momentos que tuvieron estos países con este momento de la Argentina, y usted cree que existen de alguna manera situaciones comparables con esas ayudas o esas alianzas irrestrictas que Estados Unidos creó cuando creó la TAM, o con Japón, o como Corea del Sur. Sí, no, difícil una analogía. Mire, voy a empezar por un lado que es distinto, Sí, digamos, dígame. con una periodización, vamos a decir así. Hay un periodo, vamos a empezar por 1870 a 1914, que es el periodo que va desde la constitución del Patrón Oro, con centro en Londres, y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ese fue un periodo con todas las lacras que cabe atribuirle a las cosas que se han hecho en África y en otros lugares del mundo, el imperialismo, ¿no? La constitución de los imperios. Ha sido un periodo que funcionó muy bien el capitalismo, ¿no? Coordinado alrededor de esta idea, ¿no? de un patrón de comercio internacional estándar que permitió que es un periodo de gran desarrollo. Luego viene un periodo que va, digamos, la guerra, y curiosamente el periodo siguiente, que empieza inmediatamente después de 1919, empieza como una pandemia, ¿no es cierto? La gripe española, que los soldados que estaban en Europa distribuyeron en todo el mundo. Empezó como la nuestra época, que empieza con una pandemia, valga la analogía simplemente formal, ¿no? Y luego sigue un periodo donde los desastres van increyendo, ¿no? Empieza con la década esta de lo que llamamos el patrón del estándar, el Patrón Oro, que no funcionó, con el atraso cambiario que tuvo Inglaterra, tan criticado por Keynes, ¿no? Las reparaciones alemanas, todo con una serie de errores y cosas que se han hecho mal.
Y luego la crisis del 30, la crisis financiera internacional, el surgimiento del nazismo, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces llegamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad se prolonga hasta el 52 con la guerra de Corea. Pero entonces tenemos el periodo, vamos a decir, 52, el COVID. Vamos a poner ese periodo. Primer gobierno de Trump. 52, primer gobierno de Trump. Entonces, fíjense, ese es un periodo. Ahí es donde Estados Unidos hace lo que algunos llaman desarrollo por invitación. O sea, pero ¿cómo era la situación mundial? Todo el oro estaba en Estados Unidos. Cuando Keynes la contraparte norteamericana, que te lo acusaron de comunista también. Y luego, igual que a Keynes. Sí, y organizaron el Fondo Monetario Internacional durante la guerra, ¿no es cierto? Cuando se constituyó en Bretton Woods la primera reunión del Fondo Monetario, la constitución del fondo se le dio a los países la posibilidad de elegir qué moneda querían tener. Pero, claro, la idea era recomponer las propiedades virtuosas del patrón oro, la facilidad que daba el comercio, etcétera. Junto con... Es decir, concretamente, perdón que lo interrumpa, el patrón oro, la idea es que hubiera un elemento estable de medición y que no dependiera de la especulación de uno y de otro, ¿no? Bueno, el oro se usaba, el oro y la plata se han usado desde tiempos inmemoriales. El patrón oro se sustituyó por el dólar como reserva. Sí, no, pero eso porque se le dio a los países la posibilidad. Ellos querían, en realidad el patrón oro tenía grandes ventajas. El problema es que reentró Inglaterra mal al patrón oro y eso, y además estaba otras circunstancias que llevaron a Alemania al nazismo, ¿no? Pero cuando se le preguntaron a los países qué moneda querían tener, entonces, claro, nadie tenía oro, entonces la posibilidad la alternativa era tener el dólar, pero el dólar estaba fijo al oro, porque en 33... hasta Nixon. Hasta el 71. En el año 33 Nixon devaluó, ¿no es cierto? Roosevelt devaluó. Nixon fue el que abandonó el compromiso de mantener fijo el precio del dólar al oro. Entonces se fijó el precio y era equivalente, porque el precio estaba fijo. Entonces podemos decir que el dólar tenía una convertibilidad con el oro. Sí. Que la abandonó Nixon. La abandonó Nixon porque, pese a que los franceses durante todo el tiempo decían que era un privilegio insoportable, ¿no? Empezó de Gaulle con eso y luego sin lo demás, porque claro, ellos podía tener el déficit de cuenta corriente que quisiera, ¿no es cierto? Y total lo pagaba con su propia moneda, ¿no es cierto? Pero es el tema de lo que algunos ya han llamado el desarrollo por invitación, esto que usted dice que podríamos agregar a China también el desarrollo por invitación. Yo de China voy a decir, déjeme presentar esta idea. Perdón que lo interrumpa. Sí, no. Entonces, que Estados Unidos que quería construir, vamos a decir, una barrera geopolítica alrededor del comunismo de China, que en el 49 había tomado el poder los comunistas, salvo Taiwán. Y del otro lado, la Unión Soviética con la cortina de hierro. Entonces, empezó Europa. ¿Qué hizo con Europa? Europa devastada, ¿no es cierto? Alemania no quedaba nada, bombardeado todo el país, y le puso el plan Marshall, que es una ayuda directa Le dijo, además, no tienen que gastar plata en armamento. ¿Cómo? Además le dijo, no tienen que gastar plata en armamento. Ahora se ha tomado ese tema por el tema de Ucrania, pero lo que dice Bueno, pero equivalente a 4 o 5 puntos del Producto Bruto. Sí, casi nada, sí. Bueno, no es broma, quiero decir. Todo el armamento estaba en Estados Unidos. Por eso, pero finalmente le dijo, ustedes no gasten en armamento, gastamos nosotros. Claro. Pero básicamente hizo el plan Marshall, pero además el tipo de cambio que fijaron era muy favorable a la posibilidad de Europa de exportar a Estados Unidos. Y es lo que hizo Europa. La reconstrucción alemana se hizo exportando a Estados Unidos. Estados Unidos le abrió el mercado y le dio un tipo de cambio muy favorable. Y lo mismo hizo, algo más tarde, con Taiwán, con Indonesia, con Malasia, en fin, todo Filipinas.
Los tigres Vietnam, asiáticos, los famosos tigres asiáticos. Empezando por Corea y después los tigres Empezando por Singapur, Taiwán y Malasia, y siguiendo por... No, Malasia vino después, se llamaban las formaciones de los gansos, ¿no es cierto? Adelante viaja, los otros van formando la B. Bueno, era eso, primero Japón, además, le dio condiciones muy favorables que después resultaron excesivas, tuvieron que intervenir para modificar el gran superávit que Japón y Alemania tenían, en este caso de Japón, Alemania tenían con Estados Unidos. Entonces era, claro, había tipo de cambio favorable, o sea, podías empezar a exportar, empezaron los japoneses exportando juguetitos, los coreanos, juguetes de lata, y luego los japoneses se inventaron la espica, y todo eso fue realizado por Estados Unidos. Y eso es lo que ahora Trump quiere rever, o sea, todo el proceso de desarrollo mundial a partir de la guerra, del fin de la guerra de Corea, es una creación de la economía americana que se convirtió en el mercado mundial para todos estos países. Hasta el último fue Vietnam después de la guerra, ¿no es cierto? Pero y previamente China. Y previamente China. Y previamente China. ¿Previamente cuándo? Perdón, no le entiendo. Previamente del 73, cuando viaja Nixon a China y Kissinger a China. Pero China sigue siendo siempre, nunca, digamos, China es comunista, o sea, todo el apoyo mercado, que daba al este asiático era también para poner una barrera de contención. Pero en un momento dijeron, chino, ¿no? Esto ya está, nuestro enemigo es la ex Unión Soviética, vamos a cooptar a China, y cooptaron a China con la misma medicina con que cooptaron a todos los demás, que era permitiéndole con un tipo de cambio favorable abrirle el mercado norteamericano. Pensaron probablemente que con eso iba a favorecer el surgimiento de la democracia en China, exactamente, pero no ocurrió así. No. Hoy para Estados Unidos es su competidor. Un día es el competidor, otro día es el socio, porque pero un día es el enemigo, pero otro inicialmente día es el socio. Fue así. Y si yo no entiendo mal, lo que usted dice es, mire, eso fue así, incluso hasta con China, por lo menos al comienzo, pero en todos los casos era tipo de cambio conveniente, alto para estos países, y mercado abierto a los Estados Unidos. Y hoy es al revés. A la Argentina le piden un tipo de cambio bajo y no le abren el mercado norteamericano porque no se lo abren a nadie. Sí, pero no me parece que haya una analogía ahí. Ajá. No me parece que nada. Que en realidad es puro referirse a una situación parecida. Pero esto que está haciendo con Argentina, primero que en un grado de incertidumbre incomparable con... No son políticas de Estado, dice usted. Son la guerra del Estado trampista, que es un Estado muy particular, porque un día dice una cosa, otro día dice otra. Yo creo que hoy es difícil decir algo hacia dónde va esto. Lejos tengo simpatía con Trump, quiero decirle, pero me hago una pregunta. La mirada de la trampa de Tucídides, la mirada de que más tarde o más temprano va a haber un enfrentamiento no solamente comercial con China, no es solamente de Trump. Trump lo que hace es lleva a niveles, si usted quiere, pornográficos, pero es una mirada que también tenía los demócratas, también habían prohibido la fabricación de determinadas transferencias tecnológicas. Quiero decir, la mirada de que China pasa a ser de aliado en contra de la ex Unión Soviética tras la caída del muro de Berlín a adversario, es un proceso que arranca antes de Trump. Trump lo que hace lo lleva al paroxismo, para decirlo de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿habrá una política de Estado norteamericana, más allá de Trump, respecto de que hoy la Guerra Fría es con China y por tanto le ofrece a la Argentina la alianza que le ofreció al final de la Segunda Guerra Mundial a Brasil? ¿Le resulta plausible una idea así? No, yo creo que no. Yo creo que... Primero, desde el punto de vista económico, Trump está profundamente equivocado. O sea, está equivocado con los efectos de lo que hace. Por ejemplo, él tenía la teoría, dijo, no sé qué teoría, llamarle teoría es exagerado, pero se tenía la idea de que los aranceles, los impuestos a la importación, los iban a pagar los países productores, ¿no es cierto? Los países exportadores. O sea, eso iba a ocurrir, que entonces, porque con tal de preservar el mercado, iban a reducir su margen de ganancia. No pasa.
no pasa. Tomemos el ejemplo de la fábrica de zapatillas en Vietnam, no me acuerdo qué marcas son. Se hace zapatillas en Vietnam con la tecnología de punta, robot, automatización y salarios la 10ª parte de Estados Unidos. Usted le pone 100% de arancel a Vietnam, sí, digo, por ejemplo, lo que sea. Y igual no va a dar eso no va a inducir una fábrica de zapatillas de esa marca en Estados Unidos. Simplemente los americanos van a pagar las zapatillas al doble de lo que la pagaban antes. Y nosotros vamos a pagar lo mismo, porque el arancel, el impuesto a la exportación, lo va a pagar el consumidor norteamericano. De hecho, la inflación está acelerando. Cuando empezó el proceso hubo mucha importación en Estados Unidos justamente pero hay algo además importante. Toda la estructura financiera mundial, toda la estructura de financiamiento del comercio está basada en el dólar y la economía norteamericana. O sea, Estados Unidos tiene que tener un importante déficit de cuenta corriente para que los demás países puedan exportarle con la relativamente escasa capacidad de importación que tienen por su nivel de ingreso per cápita, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura de un país deficitario, que entre paréntesis la combatieron varias veces en el caso del acuerdo de Plaza, la intervención en Japón, la irritación con Europa, y todo eso. Sí, el pedido de que devalúen, el pedido de que corrijan su paridad de cambio. Sí, pero o sea que sobrevalorar al yen, por ejemplo. Pero con la expectativa de que eso aumente el empleo de Estados Unidos es irracional, eso no va a ocurrir, eso no. ¿De alguna manera no encuentra un paralelismo con la Argentina, que lo que le piden es que sobrevalorice el peso? ¿Que sobrevalorice el peso? El peso, claro, o sea que finalmente el dólar sea barato. No le pide eso a Estados Unidos, yo creo que no. Es un resultado de la Argentina. No, ese es un resultado de la política antiinflacionaria de Milei, que es otro tema, digamos, porque estamos hablando del mundo y Milei por una cosa que pasó recién ahora. Pero Milei está en el gobierno desde hace casi dos años. Por eso, y este tema del déficit, la incapacidad de controlar el mercado cambiario del gobierno es reciente. Permítame, para concluir el marco internacional. Lo que usted dice es que la economía mundial de los últimos 70 años se basó en un país, Estados Unidos, que tiene déficit de cuenta corriente. Y que promovió el desarrollo. De todos estos países con la base de su déficit de cuenta corriente, porque total fabrica los dólares. Y no hay más patrón oro si no hay dólar, entonces para poder hacerlo tuvo que romper el patrón oro y hasta ahora todos felices. Los países que le venden, Estados Unidos compran los bonos. No lo rompió por voluntad de romperlo, lo rompió porque se quedó con todo el oro por razones de geopolítica, por la guerra, ¿no es cierto? Entonces le dio a elegir a los países si querían oro o dólar. Y los países votaron por el dólar, porque no tenían oro, entonces ¿cómo iban a comerciar? Podían exportar y obtener dólares, pero... ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo después de estos 70 años? Usted marcaba los ciclos. Claro, entonces tenemos un periodo bueno, de 40, 50 años de un periodo bueno, 40, 50 años de un desastre, el mayor desastre que hubo en la historia, incluyendo la bomba atómica sobre Japón. ¿Y ahora qué? Y otros 70 años buenos, usted podría decir, otros 50 años buenos. Sí, digo, el mejor periodo de la historia de la humanidad en términos de desarrollo económico, el periodo que va de la 52 hasta Trump. Hasta ahora. O hasta la guerra, hasta hace poco, digamos. ¿Y ahora qué? No sabemos para dónde va esto. Digamos, eso no es difícil saber. Hay un aumento del gasto militar, el conflicto de Ucrania, la guerra de Gaza, en fin, está una situación. Y el COVID. El COVID tiene una gran influencia política, me parece a mí, ¿no? En muchos países. En particular, le costó el gobierno a casi todos los países, menos a Macron, ¿no? Trump perdió, volvió, pero Trump perdió contra un demócrata que, la verdad, muy competitivo no era Biden, ¿no? Bueno, era sumamente competitivo, ni la vicepresidenta tampoco. Para concluir el contexto internacional, esa política en la cual estos países lograban exportar y crecer a Estados Unidos sobre la base de una moneda muy competitiva para ellos y el déficit de Estados Unidos. ¿Es sustentable a largo plazo? Era sustentable, digamos, siempre tuvo, el patrón dólar siempre tuvo un problema porque el país emisor tenía que tener gran déficit de cuenta corriente, si no, no podía proveer de dólares. Era la paradoja de Griffith, ¿no?
de Triffin, perdón. Y cómo sigue esto ahora es imposible saberlo. Capaz que vienen otros 40, 50 años de desgracia. Que la humanidad no va a ser un progreso unidireccional, ¿no es cierto?, continuo. Ha habido momentos buenos, momentos malos, momentos de progreso, momentos de retroceso. Ahora, o sea, basta ¿Cree pensar... usted en el tema de los ciclos largos y los ciclos cortos, los ciclos largos de 50 años, de aquel economista ruso-inglés? No, Kondratiev. No creo. No creo. China. Entonces, frente a todo esto, China. Usted decía, no, China es diferente. Bueno, China es diferente. 1 de cada 10 personas está afiliado al Partido Comunista. Hay un control férreo sobre la sociedad. Si usted quiere ser profesor universitario, tiene que afiliar a ese partido. Y se reúnen todos los sábados en la reunión del partido, como sabía el Partido Comunista acá. ¿No? El partido controla toda la sociedad, hay un control directo de China, que después de, no importa el color del gato, lo importante de que case ratones, ha tenido un desarrollo espectacular y ahora están en la vanguardia de tecnologías que solo tienen ellos, ¿no? Este sistema finalmente monetario que se basaba en que unos países tenían un tipo de cambio que les permitía ser competitivos con Estados Unidos, y Estados Unidos, como había sustituido el patrón oro por el dólar, le permitía tener déficit de cuenta corriente. Mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con China? ¿Puede sustituir China? Durante el periodo que tuvo fantasías como de maocetianas, ¿no? Sí. No le pasó nada de eso. Pero en un momento dado dijeron, bueno, no importa, el gato que case ratón. Y empezaron por la agricultura y es un proceso admirable desde el punto de vista de desarrollo económico que partió de la liberalización, vamos a decir así, de las comunas en el campo, y con los ahorros generados ahí a través de la banca pública financiaron el desarrollo industrial en las ciudades. Lo que le planteo es lo siguiente, Roberto. Este método en el cual el déficit de cuenta corriente norteamericano abastecía el desarrollo de los países a los que los invitaban, entra en colisión porque China pasa a ser el mayor acreedor de ese déficit de cuenta corriente, comprando luego bonos del Tesoro norteamericano. Ahora, hay un punto a partir del cual ya no son pequeños países que no pueden competir con Estados Unidos a los que Estados Unidos los invita. Invitó a uno que ahora se convierte en su competidor. Y el nivel de déficit de cuenta corriente ya con uno del tamaño de Estados Unidos, que tiene una clase media tan numerosa como la norteamericana, empieza a entrar en colisión. Entonces mi pregunta es, ¿no encontramos a lo mejor el germen de este cambio de ciclo en que ya este modelo del déficit de cuenta corriente norteamericana a partir de China no se puede sostener más? No veo por qué no se podría sostener, digamos, se podría buscar remedios para un acuerdo complementariedad. De hecho están haciendo eso, ¿no? De hecho están ahora tierras raras a cambio de... ahora dice que están firmando, ¿sí? Que ya firmaron. ¿Usted no cree que China aspira a que el dólar no sea la moneda, que no tenga esa ventaja de Estados Unidos? Difícil saber lo que tienen en la cabeza los chinos. Los chinos son una sociedad realmente diferente, admirable desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto? Un país que en la época que en Europa vivíamos en aldeas, vivíamos porque mis abuelos seguramente vivían en alguna aldea ucraniana. En esa época... O China fue 40% del Producto Bruto Mundial hasta 1600, evidentemente. No, tenía 400 millones de personas cuando mantenía 400 millones de personas exportando seda, organizando el comercio a través del desierto. Es una cosa fantástica, ¿no es cierto? Y después sufrieron muchas humillaciones durante el siglo XIX, de lo cual todavía se acuerdan, ¿no? Y se van a acordar mucho tiempo. Pero es difícil saber para dónde va. O sea, porque es difícil proyectar el pasado en esto, porque son cosas tan novedosas. Pero digo, no sería raro que nos sigamos, porque esta idea de que el desarrollo, que Argentina esté invitada a participar, no quiero ser excesivamente pesimista, pero da una idea de que la cosa avanza hacia un progreso continuado, del cual entonces ahora con Milei nos sumaríamos a esa corriente de progreso. Y en realidad la economía americana se está dañando con lo que está haciendo Trump. Va a estar peor, no mejor.
más inflación, está peleándose contra uno de los logros que consiguió el capitalismo, un invento genial, digamos, es la independencia de los bancos centrales y la meta de inflación. Eso es relativamente novedoso, viene del principio de los 90, ¿no? Es una cosa novedosa. Uno de los primeros fueron los chilenos, ¿no?, en tener esa política. O sea, la política de metas de inflación la inventaron junto a los chilenos en 1991 y Nueva Zelanda, más o menos al mismo tiempo, ¿no? Países que no eran centrales. Ahora fueron laboratorios, casualmente. Sí, iniciativas de ellos, iniciativas del caso chileno me consta, el caso neozelandés lo conozco menos, pero no es un país muy influyente ni cercano a los centros de poder, ¿no? Entonces, ahora Trump combate eso en Estados Unidos. Se está tratando de quitarle independencia al Banco Central de Estados Unidos, que es lo que una de las garantías. Creo que se dice, Perú es increíble porque los presidentes están presos, se suicidan, ¿no?, pero tiene el Banco Central con credibilidad y entonces tiene inflación y la economía está estable pese a que se están matando en la calle. Raro la observación, pero es así. Ese instrumento lo está combatiendo Trump. Pero para usted dice que Trump va a hundir la economía norteamericana. Bueno, no puedo... Pero le parece un escenario probable. Bueno, de hecho está pasando. O sea, de hecho está pasando. Está actuando de una manera muy destructiva. Entremos, ¿no?, entonces en la Argentina. Vamos a la Argentina. Usted sostenía, como yo dije en la presentación, de que un país como la Argentina, además de estabilidad cambiaria, lo que requería era un tipo de cambio competitivo. Y estable. Por eso, además de estabilidad... Real estable, no nominal estable. Eso, además de estable, necesitaba un tipo de cambio... ¿Por qué? Es sencillo. La idea es, si uno quiere exportar algo y va a hacer una inversión que le lleva 2 o 3 años de maduración, una central o una inversión de 6 meses de duración. Usted quiere saber a cuánto va a estar el dólar en relación a su salario, a los salarios que está pagando la empresa cuando empieza a vender. Eso es estable. Estable quiere decir creíble. O sea, esto que tengo ahora, esto que tengo ahora, que me permite competir en cuero de vaca, o curtido de tal manera, o camperas de este tipo, o vestido como fue en la época después de la convertibilidad, que Argentina tenía superávit comercial y había muchas exportaciones de servicios, teníamos call center. No duró mucho, duró hasta Cristina, ¿no? Hasta Cristina 2011, pero duró de entre el 2003 al 2011, tuvimos unos 8 años bastante buenos de crecimiento con baja. Se fue acelerando la inflación y se fue desgraciando el país cuando nos nombraron a Guillermo Moreno secretario de Comercio y se puso a destruir el INDEC. Pero eso no era la economía, eso era la política que estaba interfiriendo y generando daño. Y las extraordinarias ideas raras que tiene esta persona, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que la idea de que por alguna razón pensaba que hay que tener el tipo de cambio bajo, porque eso era, claro, el tipo de cambio bajo era un par de años de buena viajamos todos a Playa del Carmen, a Punta Cana, exactamente, el pero dólar no barato. se sostiene, El dólar barato. Dólar barato, claro, felices los argentinos. Pero no hace lo mismo el actual presidente, es decir, no es que el dólar barato produce sensación de felicidad. Exacto, es lo único que tiene. ¿Hay alguna autopista que mejoró? ¿Se cortó algún pasto? ¿Se hizo algún puente? ¿Se arregló alguna calle? No, el activo principal político de Milei, aparte de la retórica que le gusta a los chicos, que votan contra los padres siempre, ¿no es cierto? En este caso además es rockero, entonces ya ayuda, ¿no?, a que los pibes lo voten. Entró hablando de dolarización. Los chicos creían, muchos pensaban. Sí, que iban a cobrar en dólares. Lo que estaban ganando en pesos lo iban a cobrar en dólares. Entonces, pero ahora pasaron 2 años. Pasaron 2 años, pero la inflación bajó. Y lo volvieron a votar. La inflación bajó. Es su principal activo, más la idea de que estamos con el rey del mundo y entonces, por lo tanto, conviene asociarse al que va ganando, ¿no? Ese también. El amigo del campeón. El amigo del campeón. El amigo del campeón. Sí, tenemos a Colapinto y a Trump. Roberto, usted fue profesor de él. Sí, en un curso que armamos con Adolfo Canitrón en el año 78, porque no estábamos en la universidad, entonces hicimos un curso en el IDES.
El IDE es un instituto que había fundado Alto Ferrer, final de los 50, al principio, no me acuerdo si fue 50 y pico o al principio de los 60. Y dimos primero un curso de... Yo lo conocí a Machinea por invitación de Adolfo. Canitro falleció hace algunos años, era mayor que yo bastante. Nos invitó a mí, a Machinea, a estudiar una cosa novedosa que era macroeconomía del desequilibrio. Y nos pusimos a estudiar. Me acuerdo que estábamos estudiando eso en el 10º piso de la avenida Carlos Pellegrini frente al Obelisco, y veníamos a los chicos que tiraban, los muertos montoneros que tiraban con el cartelito las 3A, lo tiraban ahí en la plaza del Obelisco. Montonero, mientras estudiábamos John Hood, que después los conocimos personalmente, porque después nos visitó en la Argentina cuando hicimos el Plan Austral. Y entonces, bueno, dimos primero un curso de lo que habíamos estudiado, y luego hicimos un posgrado, que duró hasta el 95. ¿Un posgrado en qué? En macroeconomía. En macroeconomía. Macroeconomía, sí. Posgrado de macroeconomía. Esa es la idea de, bueno, lo que ahora llamamos, lo que yo llamo macroeconomía del desarrollo, hacer una macroeconomía pensando en estos países. ¿Año? El curso, cuando lo empezamos, 70 el posgrado, digo. El posgrado lo empezamos en el 79. ¿Y cuándo tuvo de alumno entonces? 95. En el 95 lo tuvo de alumno a Milei. Sí, fue el último año. Con él terminó el curso ese, porque... No sé si... No fue culpa de él. No, porque ya estábamos en la universidad. No, que no sea una señal del destino. En la universidad al principio lo único que pudimos hacer es reorganizar la carrera de economía y todo. Intentamos hacer un posgrado con varios centros. Teníamos un acuerdo con el SEMA, Ditela, entonces, que era un instituto. Déjeme preguntarle. Milei se autopercibe como experto en crecimiento con y sin dinero, Sí, ¿no? sí. Y el curso que ustedes daban era de desarrollo. Puede ser No, que de macroeconomía. No, pero el primero que usted me mencionó era economía del desarrollo. Se llama macroeconomía del desarrollo, pero es macroeconomía, no es desarrollo de historia y esas cosas. No entiendo, pero desarrollo. Sí, mucha matemática y eso. Muy bien, pero digo, ¿hay una diferencia? Puede ser que la palabra desarrollo no esté en la cabeza de Milei y que el crecimiento, la diferencia entre crecimiento y desarrollo es que el crecimiento puede ser... No, ahí cuando habla de eso habla de modelos, habla de autores. Bueno, tradúzcanos, ¿de qué habla? No sé, no tengo idea. No, y él le conseguí el primer trabajo también, en el HBC, porque era como gerente de investigaciones, un ex becario nuestro del CEDES. Entonces tenemos un programa en CEDES de becas para 3 años, pero ahí la persona hacía un curso tutorial, teníamos 2 o 3 becarios máximo, cada investigador principal, y titulares llamamos nosotros. El investigador titular tenía 2 o 3 becarios, y esos tipos después eran, con eso hicimos los profesores de la Facultad de Ciencias cuando reorganizamos la carrera de Economía en la facultad. Y ya en el 95 lo dejamos el posgrado ese porque habíamos armado la maestría en Economía en la facultad, que llevó bastante más tiempo que reorganizar la carrera, ¿no? Pero cuando usted escucha hablar de economía al presidente, usted dice, no sé de qué habla. Bueno, porque lo que hizo en realidad fue usar el tipo de cambio como instrumento para bajar la inflación, y consigue, si uno, si uno baja el dólar tenemos tanta experiencia con eso. El primero que fue Martínez Dios con la tablita, después siguió la convertibilidad. Yo tuve razón demasiado temprano, por eso quedé bastante aislado durante la convertibilidad. Incluso quedé distanciado de colegas míos del Plan Austral, digamos, como Machinea o otros que se metieron en el gobierno con De la Rúa. Yo decía, esto es insostenible. Me acuerdo, participé en una reunión donde estaban los políticos, también los políticos del radicalismo, varios políticos del radicalismo, y todo lo que después era el equipo económico. Que mire, nadie quería que yo fuera porque yo estaba públicamente en contra del tipo de cambio de la convertibilidad del fijo, ¿no? Así que ni ellos, mis colegas querían que yo fuera al gobierno con ellos, ni yo quería ir, porque yo incluso seguí escribiendo. Fui 10 años columnista de La Nación, de economía, y en los 10 años nunca dejé de decir lo que pensaba, y lo que pensaba no era muy favorable a lo que se estaba haciendo en la época de la Rúa, ¿no? Entonces tuve razón demasiado temprano y me llevó a distanciarme de muchos de mis amigos, ¿no es cierto?
Roberto, vamos a hacer un corte comercial y volvemos de aquí a pocos minutos, a 2 minutos. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. Fernet Branca. 180 años con las hierbas bien puestas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. Fernet Branca. 180 años con las hierbas bien puestas. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bueno, continuamos con el reportaje con Roberto Frenkel. ¿Usted podría explicarle a la audiencia, con su ánimo didáctico, su capacidad didáctica de profesor, por qué si el patrón oro produjo tanto progreso a la humanidad entre fin del siglo XIX hasta una parte del siglo XX, y la convertibilidad en esa época era con el oro? Claro, ¿Por qué la convertibilidad con el oro fue tan promisoria y la convertibilidad con el dólar terminó siendo todo lo contrario? Bueno, porque cuando... Eso es el tema de los planes de estabilización. Yo inventé una cosa que se llama el régimen de alta inflación. Es un concepto que creé yo. El régimen de alta inflación, cuando usted tiene inflación mucho tiempo, la economía se adapta a esa inflación. Básicamente se adapta a la forma de hacer expectativas, la longitud de los contratos, y se hace muy sensible a cualquier shock. Cualquier shock tiende a acelerar la inflación. Hay razones técnicas que no cabe. Pero se comprende perfectamente. La capacidad de adaptación. Se adapta a la economía. Darwin y es puro. Muy difícil Darwin puro. Y es muy difícil desadaptarla. Claro. Entonces, cuando uno hace una política de estabilización, que es lo que intentaron, lo que hizo Milei, ¿no es cierto? Que es una política de estabilización muy simple. Bueno, primero es un ajuste fiscal que es muy semejante al que hizo Martínez Dios. Es el ajuste fiscal más fácil del mundo. Y cuarto. Hace una maxi devaluación. Los precios pegan un salto, ¿no? No actualiza los costos. Entonces los salarios del sector público, las jubilaciones, los ajusta por debajo y se arregló el déficit. Sí. No hay forma. Digo, es exactamente sobre lo los mismo. jubilados, sobre los hospitales, sobre la educación, sobre las universidades. Bueno, lo mismo que hizo Remelennikov. De alguna manera, bueno, eso se, no pasó se pasó a los superávit gemelos. Eso no lo hizo Remen. Bueno, le tocó a él. Le tocó a él, pobrecito, estar ahí cuando salimos de la convertibilidad y no teníamos reservas. Lo hizo el mercado, para decir de alguna manera allí. Sí, lo hizo el mercado y el fondo también. Y el fondo. El Fondo Monetario. Porque el fondo quería que tuviéramos hiperinflación como Ecuador. Porque creían que no podíamos... Creía, el fondo estaba, estoy hablando porque hablé con los representantes, no es que ellos querían que el dólar fuera tan alto que con los pocos dólares que tenía Argentina pudiera dolarizar toda la economía, o sea, reducir la cantidad de dinero tanto que alcanzara con pocos dólares para dolarizar la economía. Usted me da el pie para la pregunta insólito. Diga. ¿Puede ser que cuando Milei en campaña
decía y le preguntaban por el crecimiento de la inflación en los últimos meses de Sergio Massa, ministro. Él decía mejor, porque cuanto más aumente la inflación van a ser necesarios menos dólares para dolarizar. Exacto. Que cuando él hablaba de dolarización, de alguna manera, como el fondo con Ecuador pensaba que íbamos a una hiper, entonces iba a ser fácil dolarizar, y finalmente no pudo dolarizar porque no se fue a una hiper. No hubo hiper, claro. Pero sí. puede ser que ese haya sido el diagnóstico de él. Supongo que alguien sabrá lo que hay en la cabeza de Milei, supongo que sí. Bueno, pero él hablaba de que la moneda argentina era excremento, como dicen. Que iba a volar el Banco Central en pedazos, qué sé yo. Y eso es lo que votaron los pibes, ¿no? Lo que votó la gente. Y no hizo nada de eso. No, pero es decir, es probable, como usted cuenta, que los del Fondo Monetario creían eso, de que en el caso de Ecuador, sí, la Argentina, puede ser que eso lo haya escuchado de cualquier economista, no es solo del fondo. Si uno tiene un tipo de cambio tan alto, necesita menos dólares para cambiar la moneda. Pero nada, eso era un poco lo que pensaba la gente que iba a ocurrir. Pero que él pensaba que iba a haber hiperinflación, que con más iba a haber hiperinflación, y finalmente no la hubo. Vamos, digo, para tener coherencia con esa teoría. Es posible, sí, es posible. Sí, y se encontró con una situación que hay que administrar una economía que está distinta, funcionando. que no es bueno, hizo la maxi de evaluación, no ajustó los gastos. Por eso es que cambió el equipo económico, para decirlo de alguna manera. ¿Qué equipo económico? Milei tenía economistas que planteaban la dolarización. Cuando asume como presidente pasa a economistas como el equipo actual de Caputo, en el cual la dolarización no era la llave. Cuando Caputo le dice la dolarización se produce endógenamente poniendo un límite a la cantidad de dinero. Yo eso no sé de dónde lo tiene usted, yo no lo conozco. Lo dijo el viceministro de Caputo. No, pero lo que le quiero decir es que ellos hicieron una cosa mucho más tradicional y vista, digamos, que es siempre para hacer una maxi de evaluación, no ajustar los gastos del sector público, las jubilaciones, los salarios del sector público, más otros gastos, todo lo que le aparecía. Y licúa los gastos. Y luego usaron como ancla cambiaria, como se hizo en la comunidad, como se hizo con la tablita, como se hizo en otras oportunidades, como instrumento para ir bajando gradualmente. ¿Y por qué la no inflación? funciona eso a mediano plazo? Porque nunca funcionó. Bueno, porque te tiene el tipo de cambio trazado y entonces no tenés cómo pagar la deuda para empezar, y además de déficit en cuenta corriente, alguien tiene que financiarlo. O sea, así como usted decía que la convertibilidad no iba a funcionar, dijo desde el primer día, este modelo económico de Milei no va a funcionar. Claro, si atrasa el tipo de cambio, bueno, no podía saber el futuro, nadie puede saber el futuro, ¿no es cierto? Eso es la lección principal de nuestro maestro. Bueno, pero es inherente al proceso antiinflación. Si se elige el tipo de cambio como ancla para producir desinflación, obviamente se va a atrasar el tipo de cambio. No es tan obvio para ellos, ¿no? Evidentemente no. O será piensa que los mercados están determinando esta estructura, pero en realidad, ¿qué mercado? Usó la homologación de los convenios para contener salarios, eso nunca se había usado. En general, la homologación de los convenios era para promover salarios más altos, manejado por el peronismo, en los lugares donde no era el centro donde se negoció el convenio, por ejemplo. Entonces se aplica a empresas de menos productividad, salarios que no son capaces de pagar. Entonces tienes todos esos problemas. Y la homologación lo convierte en obligatorio para todo el mundo. Eso supongo que estarán pensando en revisarlo, porque la homologación es algo que ha sido criticado hasta por la OIT. O sea, la homologación convierte en obligatorio el convenio que firman. Por ejemplo, el caso extremo nuestro es el de los encargados de edificio en Capital. Un enorme sindicato. ¿De qué? El sindicato de encargados de edificios. Franchella hizo la serie esa fantástica sobre esta historia, ¿no es cierto? ¿Y quién negocia los salarios de los encargados de edificios? Nada, ¿entiendes? O sea, hay ahí le quiero decir, se usaron todos los instrumentos para bajar la inflación, incluyendo el principal, que fue ir manejando el tipo de cambio para atrás. Y entonces el tipo de cambio se empieza a apreciar, cosa que nosotros los argentinos adoramos el tipo de cambio apreciado. Obvio. Adoramos. Déjeme hacer una pregunta. En particular es muy popular porque, ¿sabes? No solo por los viajes a Punta Cana, sino porque una singularidad de nuestra economía, que es que, como dicen algunos, exportamos lo que comemos, que no es así, digamos, no es que exportamos lo que comemos, porque la soja no la comemos nosotros,
exportamos productos que tienen la renta de la tierra como costo. Entonces, cuando sube el precio internacional de la soja, o del trigo o del maíz, que son nuestros 3 principales granos de exportación, o sube el tipo de cambio, o se sacan las retenciones al sector agropecuario, ¿no? La renta de la tierra sube. ¿Qué quiere decir? El alquiler de la tierra sube. Entonces, ¿se acuerda que cuando la soja valía $600 la tonelada, o estuvo cerca, entonces, sí, se sembraba soja en el borde de los caminos? Sí. O sea, se aprovecha, imagínese, entonces, donde hay tomate, hagamos soja, porque está dando más, entonces el precio del tomate tiene que subir, aunque no exportemos tomates, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, eso no pasa, en América Latina, no hay otro país así como nosotros. Por ejemplo, en el caso de Chile. Con el cobre. Chile exporta cobre y otros minerales. Y exporta, póngale, salmón y fruta fina. Y nada, eso está en el índice de precios. No es lo que come la gente. Hay importaciones de carne argentina, pero la carne argentina que se importa se vende en algunos supermercados de Santiago y no está en el IPC. Lo que está en el IPC es la carne que se produce en el sur de Chile, en Osorno, por ahí, digamos, que es una carne que no da para exportar, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? No es una carne que podría ser objeto de comercio internacional. Entonces, se devalúa o sube el precio del cobre en Chile y no cambia nada. Pero también en Brasil, pese a que exporta alimentos. Eso le iba a preguntar. También en Brasil. ¿Y por qué? Porque la dieta de los brasileños no incluye muchos de los productos que se exportan. O sea, ellos quieren feijón, arroz. El índice también es menos sensible al tipo de cambio que aquí, mucho menos sensible. Casualmente, su posgrado en macroeconomía. Hoy a la mañana, en mi programa de las mañanas, entrevistaba a Juan Carlos de Pablo, que me pareció en algún momento ser quien, dada la influencia que tiene sobre el presidente Milei, al que lo llama profesor, cuando le pregunto respecto de si es necesario acumular reservas o no cuando el dólar flota. Y él dice categóricamente, si flota, no es necesario tener reservas porque se corrige solo. Entonces, mi pregunta inmediatamente posterior, que avanzó incluso con otro economista, entonces Brasil está equivocado. ¿De Pablo? Sí. ¿De Pablo dijo eso? No. Entonces vuelvo con la pregunta. Dije entonces a otro economista que entrevisté más tarde, entonces Brasil está equivocado de tener casi $400.000 de reserva. No hace falta reservas. 400.000 millones, sí. $400.000 millones de reservas. No hace falta tener reservas, porque si flota, las reservas son innecesarias. Entonces uno se guarda las reservas y está impidiendo que el país crezca, porque se podría invertir esas reservas en rutas, en autopistas. Sí, mire, déjeme que le termine. Sí, y lo que me dice Pablo es, además, ¿para qué va a acumular $100.000 millones en reservas para que después, en el Banco Central, para que después venga un gobierno populista y se las gaste todas? Sí. Entonces le pregunto, si el dólar flota, ¿son o son necesarias reservas? Mire, flotación pura solo tienen los países desarrollados y hasta ahí nomás. El único mercado que flota hasta ahora, que ha tenido sus intervenciones también masivas, ¿no? Que es el euro con el dólar, y el yen es un mercado muy intervenido. Los japoneses intervienen en el mercado de yen dólar mucho más frecuentemente. O sea, no es flotación pura. Flotación pura, si uno quiere encontrar un ejemplo, es euro, era el marco y el dólar, y ahora el euro y el dólar. Los países, Hong Kong tiene convertibilidad. Y la Unión Europea, el Banco Central de la Unión Europea... Déjeme terminar con esto. Me sacó de tema. Que solamente tenían flotación... No, tiene lo que se llama managed floating, sí, o sea, flotación administrada. Flotación administrada. Flotación administrada es el mejor régimen cambiario para el Banco Central, porque es el que menos compromiso requiere. El compromiso del Banco Central es la sugerencia que el Banco Central le va haciendo al mercado a través de sus intervenciones sobre cuál es la banda que el Banco Central quiere alrededor de un tipo de cambio que es el objetivo del Banco Central. Es lo que hace Perú, lo que hace Chile, lo que hace Nueva Zelanda, lo que hace Inglaterra. Para lo cual hace falta reservas. Claro, porque tiene que tener una gran capacidad de intervención, tanto, bueno, para vender como para comprar. O sea, entonces, con eso lo mantiene estable. Estable no quiere decir constante. Estable quiere decir
con pequeñas fluctuaciones alrededor de una cosa que me mantiene la rentabilidad de la inversión que estoy haciendo. Flotación, o sea, administrada. Administrada. ¿Sabes lo que tiene? Está estudiado. Hay un montón de trabajo sobre está lo que tiene casi todos los países del mundo. Hong Kong tiene convertibilidad. Permítame que me planteen esta... Para decir una... Hong Kong tiene convertibilidad, literalmente. Entonces, si son necesarias reservas, y para comprar reservas, o uno se endeuda, que es malo, o uno emite pesos para comprar reservas, y cuando uno emite pesos aumenta la cantidad de circulante y aumenta la inflación. No, ¿quién dijo? ¿Por qué tiene que aumentar la inflación? Hay países que tienen 100% de moneda en relación al producto. Sí. Otros que tienen 4, como nosotros. Bueno, hay igual cantidad de demanda de pesos. Hay igual cantidad de demanda de pesos. ¿Pero qué quiere decir igual cantidad de demanda de pesos? pesos? Que la sociedad argentina tiene adversión a la moneda. No, eso es... Miren, los argentinos, ¿se acuerdan que Perón, cuando tuvo el polémica con los radicales en el plan del 52, donde se trajo pan negro, trigo que ahora es recomendable porque dice que es mejor para la salud con la flechilla, ¿no? Dice, Perón le dijo, burlándose de la oposición, ¿y usted, quién ha visto un dólar? ¿Usted alguno vio un dólar? Claro que no. Muchachos que estaban en la plaza no lo habían visto. Pero desde esa época en adelante, la gente sabe que ahorra en ladrillos, como decimos nosotros, o en dólares. Tierra, lo que más alto poder adquisitivo para poder ahorrar en tierra, o moneda extranjera, activos externos, como decimos nosotros, bonos, nadie tiene la moneda, bueno, el canuto para alguna gente, los más habilidosos, los más leídos, tienen cuentas en el exterior. Algunos legales y otros no legales, ¿no? Algunos en blanco, otros en negro. Como tenemos impuesto a la riqueza, eso favorece tenerlo en negro, ¿no? Y bueno, como ha habido, como nuestra historia es una historia frecuente donde se han hecho experimentos de este tipo desde ya hace mucho tiempo. Pero mira, para hacer un contraste más, el mejor periodo de Argentina, junto con el mejor periodo de Chile, Colombia y Argentina, Chile, Colombia y Perú, el mejor periodo fue el periodo de 1964, estaba Ili acá, a 1973. Ese es el mejor periodo, no hubo ningún año de recesión, crecimos una cifra bastante buena, y lo mismo le pasó a Brasil, que Brasil hizo el milagro, Brasil año en ese periodo, ¿no es cierto? Roberto, Colombia, ese es un periodo donde conseguimos negociar con el Fondo Monetario, pasar el Fondo Monetario del régimen de tipo de cambio fijo pero revisable. Revisable quiere decir que de vez en cuando algún país tiene que ir a pedir la escupida en Inglaterra, lo hizo en la década del 60, y decir, mire, no, necesito devaluar, me autorizan a devaluar, y para devaluar me tienen que dar algo para ayudarme, sé que esos son los créditos, el stand-by, los créditos para poder pasar el trago del ajuste inmediato, para no tener que hacer un ajuste inmediato, ¿no? Entonces le dan crédito, el fondo da crédito cuando nadie da crédito, cuando justamente está todo el mundo esperando la devaluación, nadie da crédito, entonces el fondo da crédito. Entonces, ese periodo, por eso, porque Martínez viene primero Rodríguez, después inmediatamente lo de Martínez. Ahí se quiebra esta historia. Ese periodo se consiguió porque conseguimos negociar con el fondo las mini devaluaciones. William se lo llamó el crawling peg, o sea, el pegarse pero a saltitos. Está pegado, pero estás atado al dólar, pero vas dando saltitos para mantener. Eso había sido un invento de los finales de los 50 para arreglar las diferencias de inflación entre Europa y Estados Unidos. Que había un problema ahí. Ahora, usted me dijo recién que no son necesarios imprimir pesos para comprar dólares. No, eso no dije, no. Dije que imprimir pesos no necesariamente genera inflación. Lo que usted dice es que imprimir pesos, bueno, pero primero, si usted imprime pesos... Hay monedas que tienen 5% de base monetaria en relación al producto, las monedas tienen 100% pero si de crédito en relación al producto. tiene una cultura como la Argentina de muy poca cantidad de aceptación de la moneda local sobre el total del Producto Bruto, tendrá que esterilizar emitiendo deuda. ¿Cómo hace? Mi pregunta es, usted está en la Argentina
tiene que comprar reservas, para lo cual tiene que imprimir pesos. Sí. Imprime los pesos. ¿Qué pasa si la sociedad argentina no está dispuesta a absorber esos pesos y quiere pasarse a dólar? ¿Qué hace? Los esteriliza. Es un tema muy técnico porque yo he escrito un par de trabajos. No, yo he escrito varios trabajos sobre esto, justamente, porque ¿qué pasa cuando tiene que ver con el manejo de la tasa de interés y hasta qué punto eso? Hay política de esterilización, hay que esterilizar, ¿no es cierto? Sí. Se esteriliza. Eso es una forma de colocar deuda. Pero hay un límite de la tasa de interés que se puede tener. En fin, dentro de ciertos parámetros eso es perfectamente viable. Lo tengo publicado acá y también en la revista de la CEPAL, varios trabajos sobre eso. Está desconocido el tema, que haya habido algún tema dogmático por parte de Milei en no querer comprar reservas. No, mire, yo creo que no quiere comprar reservas porque quería subir el dólar, es muy sencillo, y no quería subir el dólar para que no subiera la inflación. Y la plata que puso Estados Unidos para que no suba la inflación. Es lo que estoy diciendo, porque tendría que imprimir y iba a subir la inflación. No porque imprimir, porque va a devaluar. Bueno, y cuando sube el tipo de cambio, imprime, devalúa. Pero tiene que subir el tipo de cambio, independientemente de la moneda, porque si uno no exporta lo suficiente para financiar sus importaciones, sus viajes al exterior, tiene que tener control de cambio. A ver si me lo... Tiene que tener cepo. Para Lego, profesor, si lo podemos hacer por carácter transitivo. Como su objetivo era que no aumentara la inflación. Y como para no aumentar la inflación utilizaba el dólar como ancla y que tenía el dólar clavado, si compraba reservas y tenía que imprimir pesos, le iba a subir el dólar y le iba a subir la inflación. Sí, pero lo de los pesos lo agregó usted, porque... ¿Y cómo hace para tener dólares? No, pero los pesos se puede manejar el tema. Lo que no quiere es que suba el dólar, porque suben los precios importados. Y sube los precios importados y sube toda la mercadería y sube la comida. Porque nosotros, como le dije antes, exportamos lo que comemos, en el sentido ese figurado. O sea, bueno, entonces me permite decir, por carácter transitivo, no compró reservas, porque si compraba reservas aumentaba la inflación. Claro, no compró reservas antes de las elecciones. Exactamente. Claro. No compraba reservas porque si compraba reservas le aumentaba la inflación. Obvio. Muy bien. ¿Y entonces ahora cómo se hace? Bueno, ahora tiene que comprar reservas y va a subir la inflación. That's life. Quiero decir, lo blanco es blanco, lo negro es negro. No se puede, en esto, si devalúa, la inflación va a subir. O sea, y tiene que devaluar. Un día le pregunté porque tiene que arreglar el tema de la competitividad externa. Un día le pregunté a Labaña, cuando recién comenzaba el gobierno de Milei, me dijo, esto puede durar, si la convertibilidad duró 10 años, 8 años, 9 años, esto podría durar 2, o todo el tiempo que Estados Unidos esté dispuesto a poner dólares. Sí. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Esto? Sí. No, esto termina ahora. Yo creo que Estados Unidos no puede estar financiando permanentemente nuestros viajes al exterior. Eso no va a ocurrir. Sería realmente rarísimo que ocurriera, ¿no es cierto? ¿Y cómo no le va a permitir hacerlo la sociedad americana, porque de alguna manera hoy son los exportadores, los farmers, sí. Pero si está cerrando los programas de ayuda en África, ¿no es cierto? Para que no le contagien a Estados Unidos, porque a la larga las pestes se extienden universalmente. Y usted le va a financiar nuestros gastos en el exterior permanentemente, ¿ves? O sea, van a estar poniendo dólares todo el tiempo y diciendo que ganamos un montón de plata. Sí. Entonces, esto termina ahora. ¿Cómo sigue entonces lo que viene después de esto? Bueno, ayer escuché un programa de Miguel Kigel con Pañi, donde Miguel era como lo que nos conocemos hace muchos años, ¿no? Era la sensatez. Era totalmente sensato lo que decía. Bueno, hay que armar un programa de estabilización que va a llevar más tiempo, hay que ganar competitividad, y todo era una cosa gradual, de acuerdos, de voluntad de acordar. Todo distinto a lo de hoy. Todo distinto a lo que está pasando. De nuevo están diciendo que van a sostener las bandas. ¿Cómo voy a saber eso? O sea, sería realmente no aprovechar las circunstancias actuales para arreglar y tratar de llevar las cosas adelante, que hay posibilidades. Por ejemplo, si la macro, si consigue manejar la macro, que es lo que lo tiene locos,
Hoy se abre una posibilidad interesante de hacer reformas muy importantes que necesitamos. Por ejemplo, la reforma de la legislación laboral es fundamental. Necesitamos hacer eso, si no, no va a haber aumento del empleo en ningún caso. Entonces existe la posibilidad de hacerlo, por primera vez, digamos, desde tantos años, ¿no? Fíjese, las obras sociales, ¿quién le dio las obras sociales a los sindicatos? La dictadura. La dictadura. Y bueno, tenemos que todas esas cosas hay que ir arreglándolas, porque hemos hecho barbaridades en la economía argentina, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿usted se imagina un plan económico bien distinto al actual, con un dólar más alto del actual? Yo no me imagino nada, la verdad que no me imagino, porque es inimaginable este gobierno. Es decir, Bueno, pero la realidad se va a imponer más tarde o más temprano. Ah, sí, eso es obvio, ¿no? Y la realidad está imponiéndose, está imponiéndose. ¿Qué tiene que ver? Pues si usted imagina una tasa de cambio más alta, Y va a subir, inevitablemente. es inevitable. Es como la ley de gravedad. O sea, si te dejo caer la copa se va a Y romper, ¿no? entonces va a haber una inflación un poco mayor Un poco mayor. y por lo tanto va a ser necesario otro tipo de Además, plan un poco mayor porque antiinflacionario. estamos en recesión. Sí. Es el momento de hacer esas cosas. Sí. O sea, porque un problema del plan austral fue extraordinariamente expansivo, más allá de todo lo que habíamos pensado. ¿Hay posibilidades de hacer un plan antiinflacionario que sea expansivo Un plan antiinflacionario y que no sea expansivo. recesivo? Bueno, un plan antiinflacionario expansivo Dura poco. no, lo que le va a pasar lo que al austral. Claro, dura poco. Sí, a menos que tenga un Besen que le ponga los Bueno, dólares todo el tiempo, pero finalmente no va a dura poco. ocurrir. Entonces, un plan antiinflacionario implica ser recesivo. No necesariamente, pero un implica poco. no ser muy expansivo, eso Y seguro. paralelamente, nuevamente, lo llevo por carácter transitivo. Hace falta un dólar más, el mercado va a terminar imponiendo un dólar más alto va a generar un aumento de inflación, va a ser necesario alguna forma de plan antiinflacionario, inicialmente recesivo, por lo tanto Argentina se encamina a una recesión. No estamos en recesión. No, ya sé, pero se encamina pero a una recesión permanente. No, Permanente, duradera. El próximo año tendría que haber recesión. Digamos, si empiezan a hacer las cosas ahora, ya tenemos tenemos la 2 trimestres. macroeconomía es como un transatlántico. Si usted mueve acá y se No, ve- sí, pero moverlo no es tan fácil doblar un transatlántico. Entonces la macroeconomía tiene inercia, o sea, tiene una inercia de la tendencia de la actividad, la gente no se decide a abrir un restaurante cuando la están cerrando. Ahora las pymes están Fundiéndose. realmente pasándola muy mal, el empleo está sufriendo mucho, es una situación intolerable, no puede caminar por la calle para empezar, por no hablar de cómo se están pasando hambre de tanta gente, realmente sin exagerar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, inevitablemente lo que parece indicar, por carácter transitivo, es que va a ser necesario un proceso de prolongación de la recesión. No va con a ser, algún no va a ser aumento de rápida la recuperación, Muy si eso bien. quiere decirlo así. Perdóneme, y al mismo tiempo, como hay que hacer un ajuste, porque finalmente lo que usted está marcando es que va a haber un crecimiento de la inflación y por lo tanto va a haber que hacer un plan antiinflacionario de alguna naturaleza, que inicialmente son recesivos, no solamente se va a prolongar la recesión, sino en algún momento podría pronunciarse un poquito más la recesión. Entonces, si usted dice la Bueno, gente... la devaluación en sí tiene efectos recesivos en Argentina porque produce caída del salario Entonces, real. si va a aumentar la recesión, ya venimos con 2 trimestres de recesión, y usted dice ya no se va a poder caminar por la calle, las pymes, todo, lo que usted está planteando es que probablemente en 2026 nos encontremos en una situación de crisis económica. Sí, ¿en qué sentido? Y crisis económica, en un sentido de una malestar social muy importante, con protesta social, porque la gente empeore la gente va a estar peor el año que viene que este año. Escúcheme, pensamos que estaba así la situación en la provincia de Buenos Aires y ganó Santilli por unos votos. Bueno. Quiero decir, eso de que eso va a tener esas consecuencias políticas no sabemos. Entonces, tiene usted razón, formulé la mala pregunta, permítame corregirle. La gente a lo mejor no reacciona, pero va a vivir peor el año próximo que este. La gente, sí. Y la mayoría de la población argentina va a vivir peor en 2026 que en 2025. Sí. No todo, pero la mayoría. Y la única forma de que eso no ocurriera es que el gobierno de Estados Unidos siga financiándonos el déficit. ¿Qué es lo que usted no cree?
Me parece realmente improbable. No, Entonces, puede ocurrir, ¿cómo voy a saber pero el le futuro? podría Pero ponerlo puede en estos ocurrir, términos. pero porque estoy abierto a las cosas más locas que pueden ocurrir. Este es uno de los reportajes más divertidos. No, lo me ha que tocado. quiero decir es que de Trump uno puede esperar muchas Comprendo, cosas. permítame Tiene un esto. transatlántico, está poniendo un portaaviones, el portaaviones más grande del mundo Venezuela. en el Caribe. ¿Para Bien. qué? Yo podría entonces bueno, decir parece que dice para invadir Roberto Venezuela. Frenkel que si Estados Unidos, que no le parece lo más probable, no continuase poniendo dólares en la Argentina se encamina a un proceso en el cual la mayoría de la población en 2026 va a vivir peor que en 2025. ¿Lo traduje bien? Sí, vamos, aceptable síntesis. ¿Y qué viene después de eso? Porque Yo cómo voy a saber, Fonte. No, ¿qué va a hacer Trump? No, yo no le pido que yo me diga. limito a hacer cuentas. Está muy bien. Y plantear escenarios sobre hipótesis. Si Estados Unidos no sigue colocando Yo dólares, justamente- va a pasar tal cosa. Y si pasara eso, ¿qué imagina usted que no sería? estoy entrenado para imaginar esas cosas. Yo soy economista. Lo que le quiero decir en relación a esto, justamente es interesante lo que motiva su pregunta. Hay un grado de incertidumbre tal que es difícil que las economías crezcan en este contexto, ¿me entiende? Mundialmente, inclusive. Sí, claro. Mire Europa cómo está. ¿Qué va a pasar con Alemania? ¿Cómo recompone la competitividad Alemania cuando están aumentando el gasto en militar? Uno lo que ve es, mire lo que están discutiendo en Europa. Si España lleva a 5% del producto el gasto militar. No. Perdone que me ría, pero usted me dice, yo soy economista, como diciendo esa frase, yo soy argentino, o sea, ¿qué puedo hacer? No, lo Pero que sí, le quiero decir. Pero supuestamente es la que economía... es difícil imaginar que lo que me importa de toda esta situación es el grado de incertidumbre. Eso es lo que hay que resaltar. Que es uno de los... Porque el capitalismo es una niña mimada. Necesita aliento, entiende que lo ayuden todo el tiempo a no tener esas crisis que suele tener. Es una maquinaria delicada, con mucha inercia. Y ahora tenemos un presidente de Estados Unidos con una teoría de que con eso va a mejorar la economía americana y realmente está haciendo un daño enorme y además tenemos situaciones de guerra en varias partes del mundo. Déjeme volver al comienzo, estamos llegando al final del reportaje y siempre es bueno hacer un corolario. Estamos diciendo que entonces la incertidumbre trasciende a la Argentina, es mundial. Sí. Hablamos al principio de la economía mundial. Usted está marcando, mira, hay una incertidumbre donde no se sabe qué va a pasar con Estados Unidos, por lo tanto, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar con la Organización Argentina? Mundial, Sí. recuerden donde partimos, desde los principios de los 50, está basada en esto. Claro. Esto lo reventó. Trump lo está reventando con los aranceles. ¿Y ahora cómo sigue? Permítame hacer una muy pregunta difícil saber, conceptual. Usted marcó 3 ciclos. Uno que acaba con el periodo de bonanza y de progreso que era el patrón oro. Viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pasamos entre guerras, un periodo donde el mundo en lugar de progresar retrocede, vuelve después de la Segunda Guerra Mundial a crecer, pero pasa un periodo entre 1919 y 1945 de deterioro de ese proceso de crecimiento. En ese contexto apareció el fascismo, entendiendo el fascismo por distintas formas de populismo. Escuchaba el otro día a un catedrático especialista italiano, especialista en temas de fascismo, que le decía textualmente, el fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis para que no capitalice la crisis una revolución. Por lo tanto, llama como herramienta a algo que sustituya el populismo que podría ser una revolución para mantener el caos controlado. ¿Usted encuentra algo hoy en Trump, en este mundo, en la situación, como reminiscencia de 1930, de 1920? Bueno, el centro, hay estoy buscando alguna analogía. El centro del sistema financiero mundial era Londres, ¿no es cierto? Era Inglaterra. Y Inglaterra en ese periodo tuvo una política completamente equivocada, ¿no? De ahí Keynes, ¿no? Keynes
Keynes se entrenó criticando lo que se había hecho después de la guerra, después de la Primera Guerra, ¿no? O sea, y esa desorganización, ese conflicto, esa conflictividad, el primero que abandonó el patrón oro fue Inglaterra, en el 31. El último fue Alemania, en los nazis, ¿no? En el 33. Pero Inglaterra fue el primero. Fíjese, hoy en ese sentido hay una analogía, porque la crisis, si usamos crisis... Es de Estados Unidos. Este es el centro del sistema financiero mundial. Y lo está atacando con la idea de que... ¿Cuál es la idea de atacar uno de los logros intelectuales que es el Banco Central Independiente? Puede ser lo provocador. Diga. Eso de que la historia no se repite, pero rima. Bueno, en aquel momento, en el fin de la Primera Guerra Mundial, la crisis era de Inglaterra, hoy es de Estados Unidos. Lo que sería diferente es que el fascismo no nació en Inglaterra. Aquí pareciera estar naciendo en Estados Unidos. Sí. Yo las manifestaciones no lo llaman queremos fácil. rey. No king. No king. Claro, interesante, ¿no? Porque, claro, la gente está empezando a darse cuenta que en realidad está actuando no como... Bueno, como Mussolini. De hecho... Tenemos Mussolini... Si la justicia americana se comportara mejor, digamos, porque lo que está haciendo es algunas cosas son vergonzosas, no podría hacer las cosas que está haciendo. O sea, Roberto, no podés hacer las cosas... ¿Cómo vas a ir por la calle enmascarado tomando gente que no sabe dónde va a parar? Esa es una cosa o colocar el portaaviones sin necesidad de aprobación del Congreso. O atacando las universidades, atacando el conocimiento científico norteamericano, que fue su motivo de orgullo, Roberto, y atracción de tantos intelectuales. Se nos acabó el tiempo y le propongo lo siguiente. Vamos a repetir este reportaje de aquí a dentro de un par de meses. Luego, con todo gusto. Usted marcó, me parece, la frase con que se encamina el título, de que este modelo económico que teníamos se acabó. Salvo que Estados Unidos siga poniendo dólares, ¿no? Sí, bueno, pero estamos en el límite, si no tenemos reserva. Y como creo que su conjetura es absolutamente plausible, le propongo repetirlo dentro de unos meses, cuando nos encontremos realmente con la confirmación o no de esta conjetura que nos parece plausible. ¿Le parece bien? Sí, con todo gusto. Le agradezco mucho la invitación. Pero el grado, conservemos como conclusión el grado de incertidumbre. Sí. Porque la incertidumbre mata la inversión. O sea, la incertidumbre es el enemigo. ¿Qué hace uno cuando está incierto? Se guarda, o sea, se procura no moverse. Entonces, esto es lo que nos está pasando ahora a nosotros y al mundo. Salvo gasto en armamentos. Eso va para arriba. Y uno podría decir que casualmente, para que haya crecimiento económico, tiene que haber paz. El comercio, con la guerra, no funciona.